Del mismo modo que caracterizamos las señales para poderlas manipular en forma analítica, vamos a intentar desarrollar modelos matemáticos de una clase de sistemas que debiera haber quedado claro que es la clase de sistemas con las que vamos a operar en esta asignatura, que son los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Alguien me puede recordar qué significaba que un sistema fuera lineal e invariante en el tiempo? Puede ser que responda a las propiedades de superposición y escalamiento. Lineal e invariante, eso es lineal, correcto. Invariante es que la función característica se mantenga en el tiempo. Desde el ejemplo de un seno, que no importa en qué instancia de tiempo lo evaluamos, es siempre un seno. Ahora, si está multiplicada por t o una función de t, depende del instante del tiempo, varía la amplitud, por ejemplo, de ese seno. Y la función es variante. Entonces, las dos propiedades, invariancia y linealidad, donde la linealidad tiene que cumplir con la escalabilidad o la homogeneidad y la superposición. Esos sistemas representan la gran mayoría de los fenómenos físicos que podemos nosotros en ingeniería operar. Y si no lo representan, lo pueden aproximar. Los otros son casos especiales. Incluso los no lineales se pueden linealizar a través de Taylor. Por aproximación de orden de acuerdo a la potencia de Taylor. Lo que vamos a intentar es, del mismo modo que buscamos modelos matemáticos para representar señales, las señales básicas con las que operamos, vamos a intentar hacerlo con sistemas. Para eso les voy a compartir ¿sí? ¿Tengo audio y video? Sí, profe. Sí, profe, estamos viendo su filming. Entonces estamos en señales, ya hemos hablado, ahora vamos a ir con sistemas. Nosotros habíamos encontrado que una señal se podía representar por una función en modo determinístico, sea en tiempo continuo o tiempo discreto, y, por ejemplo, en este caso es invariante porque no, en cualquier instante del tiempo la puedo modificar y no se modifica la función de acuerdo al instante del tiempo en que se evalúa. Sigo valiendo seno de t por el m2t. Pero había secuencias discretas que no respondían a una función, sino a una colección de valores, y que lo podemos representar de esta manera, que finalmente terminó siendo la sumatoria de convolución. Los sistemas, tanto para tiempo continuo y tiempo discreto, también se pueden caracterizar a través de un operador matemático, que en el caso de tiempo continuo van a ser ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. Y en tiempo discreto es la versión discreta de una ecuación diferencial, que es una ecuación de diferencias. Habida cuenta que la ecuación diferencial es una colección, una combinación lineal de derivadas, ¿no? Una ecuación diferencial es una combinación lineal de derivadas de la entrada y de la salida de una función, de entrada y de salida. Y que esa colección de derivadas, siendo la derivada, ¿qué significa la derivada en una función? ¿Cuál es la interpretación de la derivada en una función? La tasa de cambio de... Perfecto. Perfecto. La tasa de cambio es el índice
es representativo de la dinámica de esa función, sea en una señal o sea en un sistema, en una función. O sea, la velocidad con que esa función cambia en el tiempo. Por lo tanto, si estamos hablando de un sistema físico, estamos hablando de su dinámica. Algo que se está moviendo tiene una tasa de cambio. ¿Y cómo se mueve? Y depende de su peso, depende de las condiciones del contexto, la fuerza que le aplico. Entonces, una ecuación diferencial a coeficientes constantes, porque si el coeficiente es variable, es variante. Y estamos hablando de sistemas lineales e invariantes. Tenemos otro resultado importante que es la convolución. La convolución la habíamos definido para tiempo discreto y para tiempo continuo. Un sumatorio o su versión continua, que es una integral. Que es la forma en que se puede operar una señal y un sistema, o dos señales o dos sistemas, en el tiempo. Y tiene su versión analítica en tiempo continuo y en tiempo discreto. Y esto ya lo habíamos obtenido, y medianamente simulamos para obtener una representación gráfica. Ahora lo vamos a intentar usar analíticamente, una vez que obtengamos los modelos de un sistema. Había cuenta que la convolución es un operador que en este caso va a servir para combinar señales y esta señal con este sistema para obtener esta respuesta de salida. Y que era una especie, hay una forma muy sonsa de definirla, porque es lo que dice la expresión. En cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen una señal y una versión trasladada e invertida de la otra. Un tipo muy general de media móvil. Bueno, es un operador. Para iniciar la discusión y redondear esta caracterización de sistemas, vamos a empezar, como dije al inicio, con las ecuaciones diferenciales a coeficiente constante que representan el modelo matemático de un lineal invariante en el tiempo continuo. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Ordinaria, comúnmente llamada EDO en los libros. Es una relación que contiene funciones de una sola variable, porque es ordinaria, una sola variable independiente, y una o más de sus derivadas con respecto a esa variable. Una combinación de derivadas de una variable. Recuerden que hablamos de sistemas, y el sistema puede ser SISO o MIMO. Nosotros vamos a trabajar con un sistema SISO, una sola variable. Y a coeficientes constantes, E. Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, se puede modelar por ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes, lo que garantiza la invariabilidad en el tiempo de esa ecuación. En general, es una colección combinada de derivadas de la salida, de la entrada, ponderada por coeficientes constantes. A y B son coeficientes constantes. No puede ser el tiempo. Esa ecuación diferencial general tiene dos soluciones. Pero esto ya lo tienen que saber porque han estudiado ecuaciones diferenciales. Tiene una solución homogénea y una solución particular. ¿Qué es la solución homogénea? Alguien que me diga. La que está igualada a cero, profe. Por lo tanto, no tiene excitación. Por lo tanto, este término completamente es nulo porque no hay X. No tiene entrada. Depende solamente de la dinámica de la ecuación y de sus condiciones iniciales si las tiene. Que en general, a los efectos del estudio siempre las consideramos nulas para aligerar el cálculo algebraico. ¿Y la solución particular de quién depende? De las condiciones iniciales. No, acabo de decir que la homogénea depende de la ecuación y de sus condiciones iniciales. La particular está particularizada a qué tipo de excitación le ponemos. No es lo mismo ponerle una rampa, un seno, un escalón, un impulso. Entonces, la misma ecuación con diferente excitación da una solución particular.
o una parte particular de la solución. Entonces esas dos esas dos componentes constituyen la respuesta final, o la solución final, la forma de la solución final de la ecuación. Una igualada a cero homogénea, y la otra particular depende de la excitación. Profe, disculpe que lo moleste. Era como cuando en análisis 2 y hacíamos las ecuaciones, era cuando la particularización, cuando la evaluábamos en un punto. No, Es cuando encontramos la constante, ¿puede ser? evaluar en un punto lo que va a cambiar es la constante residual. En este caso, la ecuación que sea, cuando le igualas a cero, está claro que no tiene excitación, pero cuando le cambias la excitación, le estás poniendo a X, no un punto diferente, sino una función diferente. Entonces vuelvo a repetir, no es lo mismo si X vale U de T, que es un escalón, o una rampa, o un seno de X, un seno de T, perdón. En cualquier punto, porque estoy hablando de la solución general de la ecuación, no evaluada. Ah, perfecto, profe. Ahí porque dice X de T, o sea, función. Ahí está. X de T es una función Sí, del sí, sí. tiempo, Ahí está. y va a Clarísimo. proveer una solución particular ahí, en el tiempo también. Supongamos, vamos a empezar por el principio con una ecuación, una EDO, de primer orden. Por supuesto, coeficiente constante porque estamos hablando invariante. A sub 0 y A sub 1 son constantes. Y es la salida y X la entrada, como lo hemos representado en forma general. Y vamos a ver cómo es la solución analítica. Y después vamos a intentar llevarlo a la práctica con un ejemplo y después vamos a intentar aplicar lo que hemos discutido y aprendido. Entonces la solución homogénea, sin excitación, X igual a 0. Y de acá podemos obtener algunas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a despejar y acá, evidentemente, para averiguar y que es la solución homogénea, necesito integrar, ¿no? Es la integral de una inversa. La inversa de I de t por diferencial de I de t, que es un logaritmo. Y que resulta así como está, acá aparece una constante, resultado de la integración, y como coeficientes del tiempo, los coeficientes de la ecuación, o sea que la constitución de los coeficientes de la ecuación va a definir este término, que finalmente va a ser la pendiente de algo, porque cuando resolvemos para obtener I de t, tengo que aplicar este exponencial, fíjense que se transforma, esto va a ser I de t, e elevado al logaritmo I de t es I de t, la solución. Se transforma en el producto de dos exponenciales, de lo cual este es constante y ya vamos a ver que es k, pero fíjense que esta es una exponencial decreciente cuya pendiente de convergencia depende de los coeficientes A1 y A0. Depende de los coeficientes que tenga, será la velocidad o cuánto empinada o no es la convergencia. Bueno, estábamos ahí, de ahí podemos decir esto. Este L acá es igual a K, es una constante. Esta es la solución de la forma, o esta es la forma de la solución de una ecuación de primer orden. En el instante inicial, ¿qué pasa con esta ecuación? Tenemos la ecuación en cero, ¿no? En cero. Este término, este término se va a anular. ¿Por qué se va a anular? Porque la derivación en el instante cero inicial todavía no existe. Cero es una constante. El valor que tenga, y en cero. Y su derivada, la derivada de una constante, es cero. Por lo tanto, este término se va a anular. De aquí podemos despejar cuánto vale I de cero en el instante inicial. Y fíjense que justamente, si reemplazamos en el valor de I de cero
el valor de la forma de la solución, podemos escribir esto. De donde en el instante t igual 0, podemos escribir esto. O sea que i de 0 vale k, que es la constante de la solución. Es el valor de donde va a arrancar la solución, en el instante 0. La solución general, estoy hablando de ecuaciones diferenciales y no estoy hablando todavía de un sistema. Esto es la solución analítica. Entonces tenemos esto para t mayor que 0 y esto para t igual a 0. Son las dos cosas que obtuvimos, ¿no? Por lo tanto, i de t, que tiene esta forma de solución, que dijimos que acá había un k, le vamos a llamar lambda al cociente entre los dos coeficientes de la constantes de la ecuación diferencial. El formato de la solución general es ese, k por L lambda t. Razón por la cual el lambda evidentemente es un número negativo porque proviene del desarrollo, ¿no? Una exponencial decreciente, una exponencial convergente, es la solución de una derivada, de una ecuación de derivada. O sea que la dinámica de caída está siendo definida por los coeficientes de la ecuación diferencial. Si aumentamos el orden, cosa que vamos a hacer después, van a aumentar, van a aparecer más soluciones de la misma forma con diferentes pendientes, que se van a combinar y van a transformar la solución en otro sistema con una pendiente diferente. Por ahora tenemos una. Ese es el formato de la solución. Vemos un ejemplo simple que todos debiéramos a esta altura del partido entender, que es un circuito RC. Si tienen dificultades, me paran, pero me levantan la mano para no cortarme, pero voy a tratar de decir cosas que ustedes conocen. Cómo funciona un circuito RC. Voy a poner el chat, no lo tengo acá. Acá tengo el circuito RC. Tengo un voltaje de alimentación, una resistencia, un condensador, circula una corriente y una caída. Eso eléctricamente. Yo lo voy a meter esto dentro de un sistema y lo voy a llamar caja negra el sistema. Y en la caja negra hay una caja negra porque no veo qué es lo que hay. Pero adentro hay una resistencia y un condensador que yo voy a definir las variables. Cuando defino las variables de entrada y de salida, estoy definiendo lo que hace el sistema. Yo acá defino que la variable de entrada es VDT, o sea, con qué alimenta. Y defino que la variable de salida es el voltaje del pulsador. Pero puede haber definido que la variable de salida sea la corriente. Yo defino cómo es el sistema. Y en función de lo que defina, como entrada y como salida, será la función que caracteriza ese sistema. La ecuación para resolver esto con sus principios básicos es el de electrotermia y responde a la ley de Kirchhoff, ¿no? Un circuito en serie. Y tiene esta forma. R por I más 1 sobre C integral de I por diferencial de T. Esto tiene que ver con la disciplina del sistema. La disciplina es electrotermia, se resuelve con una ecuación de electrotermia, con leyes de electrotermia. Bueno, ese circuito entonces lo vamos a resolver como se resolvería eléctricamente. Partiendo de la ecuación general, vamos a definir o en derivadas o en integrales. En general, los circuitos son íntegros diferenciales. Nosotros ya empezamos a elegir si nos vamos a ir para el lado integral o para el lado derivada, habida cuenta que en la simulación, que es hoy más valioso que la implementación, porque la simulación nos permite no gastar un centavo hasta saber que lo que estamos haciendo es de utilidad. Llevo hacia la derivada y obtengo esta, derivo toda la ecuación, ¿no? Lo que significó eliminar la integral. Entonces me queda una ecuación solamente de derivadas, que la puedo representar de este modo.
vamos a alternar. El punto indica la deriva respecto a t. Ya lo hemos usado esto en variable compleja para achicar la notación, ¿no? Un punto o un apóstrofe. Esto es exactamente lo mismo que esto. Donde R y C son constantes, porque es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y esas constantes son las constantes concentradas de este circuito. R y C, ideales. No tienen pérdida, no cambian con la temperatura, ideales, de Pizarro. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, que representa el funcionamiento de este sistema eléctrico. Tengo una variable, la corriente, y tengo otra variable, la tensión. Yo acá puedo decir que la tensión y la corriente, la tensión de alimentación y la corriente, es una sola variable de entrada, una sola variable de salida. Y el sistema es de un orden porque tiene un solo orden de derivación. El mayor orden es 1. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes, homogénea a coeficientes constantes, representativa de este sistema. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos bien, profe. Vamos a tratar de resolverlo, habida cuenta que lo hemos metido dentro de una caja y ahora lo llamamos sistema genérico. Vamos a ver. Partimos de la ecuación general, de sus principios básicos, vamos por lo homogéneo, lo igualamos a 0. No cambió nada. Despejamos, igual que hice en el desarrollo analítico, y voy a averiguar la corriente, ¿no? Averiguar la corriente diferencial de I sobre I, va a tener un resultado que es un logaritmo, y va a tener una solución que es de la forma que habíamos planteado, donde los coeficientes de la ecuación definen la constante de tiempo de este circuito, la constante de tiempo de carga, o de dinámica, porque la corriente va a disminuir en la misma proporción que aumenta la tensión en el condensador. Pero la dinámica está definida por los coeficientes de la serie, R y C. Vamos a usar valores simples para aligerar el cálculo algebraico. Ustedes consiguen el condensador de un Faraday, yo no lo encontré. Y de la expresión que obtuvimos, obtenemos la forma de la solución. La forma de la solución igual que lo hicimos analíticamente. En el instante inicial, para t igual 0, el instante inicial de la corriente es K, la constante K de la solución. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en el instante inicial. En el instante inicial, este término, en el instante inicial es nulo, porque todavía no empieza a acumular, pero es un problema técnico del condensador. El condensador en el inicio es un cortocircuito y hasta que el integral no empiece a acumular no va a tener incidencia. Entonces en el instante inicial, la corriente inicial depende puramente de la resistencia, y vale 1. La tensión vale 1, la alimentación, esto es eléctrico. O sea que I de 0 vale 1. Entonces en la solución, que dijimos que tenía esta forma, K, fíjense que I de 0 vale 1, I de 0 es K, por lo tanto K vale 1. Tiene esta forma la solución, la corriente. Proveniente de la solución general y analizando las condiciones iniciales de arranque. Ha habido cuenta que arranca relajado. Esa es la solución, la forma de la solución general. Y esta es la función en el tiempo, una exponencial decreciente en el tiempo, ¿no? Que parte de 1, cuando t vale 0, y tiende a 0 a una velocidad que depende de RC, en este caso vale 1 todos.
¿Y cuánto vale la tensión en el condensador? Bueno, la tensión en el condensador, saco el término de la ecuación y es 1 sobre C por el integral de la corriente, C vale 1. Entonces, el V en el condensador tiene esta forma. 1 menos E a la menos T. Y esa forma corresponde a esta igual. O sea que es una típica curva de carga de un condensador que llega al máximo al cabo de un tiempo que depende de R y de C, que está implícito en el valor en la forma de la corriente, que es integrado para obtener la tensión de un condensador. En este circuito lo que podemos decir, para empezar a encontrar factores concurrentes, con lo que queremos demostrar, que lo que definimos como variable de salida, que es el voltaje del condensador, depende de la corriente. Y la corriente depende de la tensión de alimentación, ¿no? Porque si acá esto valía 10, la corriente inicial vale 10. Y esto hubiera partido de 10. Entonces la corriente es efecto de la entrada que determina la salida. Es un poco la función de transferencia del sistema. La relación que hay entre la salida y la entrada involucran ambos a la corriente. Entonces, miren lo que voy a tratar de expresar con lo que hemos desarrollado, despersonalizando al sistema como que es un sistema eléctrico, un sistema cuya excitación va a ser un impulso. Ahora, y la función de transferencia de ese sistema es la corriente, que involucra la entrada y la salida. Y tiene esta forma. ¿Cuánto vale ahora la salida? Y la salida es la operación entre esta señal y esta función de transferencia, que es una convolución. Como dije, a lo largo del desarrollo de la teoría de convolución. Acá está la expresión general de la convolución, donde X es un impulso y H es esta función, N menos T, en todo el intervalo. Pero delta existe solamente en un instante de tiempo. ¿Cuál es ese? Pregunto. ¿Es 0, profe? 0. Claro, como está dibujado aquí. En un instante infinitesimal, ¿no? Solamente, esto es teórico, ¿no? Ideal. Sí, por supuesto. Lo cierto es que integrar en todo este dominio significa evaluar la función de tau solamente en 0. Esta vale 1 y esta vale esto con tau en 0. E a la menos t. O sea que obtenemos a la salida la misma función de transferencia. Como les anticipé, la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, la respuesta del impulso de un sistema lineal, es la respuesta del sistema. Es la función de transferencia del sistema. O sea que la salida y la transferencia son iguales. Esa es la ventaja del impulso. Si yo logro tener la respuesta del impulso, logro, experimentalmente, ¿no? Logro tener la función que caracteriza al sistema. Que yo la planteé de inicio porque lo obtuve eléctricamente. ¿Qué pasa ahora si le ponemos otra función? ¿Qué es eso? Un escalón. Un circuito RC con un escalón. Acá tengo el sistema lineal invariante en el tiempo. Ahora le pongo un escalón desde 0 hasta infinito. U de t, mu de t. La misma función de transferencia. ¿Cuánto será la respuesta? Y bueno, veamos. Acá está la definición. Xt es mu de t. Pero mu de t vale desde 0. Entonces automáticamente parto de 0 hasta el tiempo que lo quiero evaluar. Es la misma función de transferencia. Bueno, desarrollo. ¿Y a qué valor llegó? Al mismo valor que había obtenido con la solución eléctrica. Ahora,
Si en esa caja de ese sistema lineal invariante en el tiempo hubiese tenido un sistema hidráulico, mecánico, químico o lo que fuera, en esta metodología que estamos planteando, no me interesa como cálculo, me interesa cuál es su función de transferencia, que seguramente que la habrá obtenido un especialista en la tecnología que tiene la caja adentro. En este caso era un electricista. A mí, yo como ingeniero, sin necesidad de conocer cómo se resuelve lo que está adentro, si dispongo del modelo dinámico, puedo, a través de una excitación, obtener la respuesta a través, o sea, de una función también, ¿no? Que lo que estoy demostrando aquí es que la solución eléctrica y la solución por convolución es la misma. Eso es finalmente lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe, por el momento. Bueno, vamos a agregar un poco de complejidad al asunto. Y luego vamos a ir a un segundo orden. Siempre coeficiente constant. Y vamos a ver la solución analítica igual que vimos en el primer orden. Bueno, acá tenemos una ecuación típica de segundo orden. Entrada de X, salida de Y, a coeficientes constantes. Orden 2 de derivación en la salida. Segundo orden de ecuación diferencial. Nosotros ya sabíamos que la solución de una ecuación diferencial de primer orden es de esta forma. Por lo tanto, va a conservar, va a haber tantas formas de la misma, tantas exponenciales como derivadas haya. Porque la derivada tiene esta forma de solución. Entonces vamos a obtener su primera y segunda derivada, porque acá hay hasta segunda derivada. Y obtenemos, entonces, si esta es la forma de la solución en Y, esta será la forma de la solución en Y' y esta en Y segunda, derivando. Vamos a ver la solución homogénea. ¿Qué pasa cuando no hay excitación? Cero. Bueno, reemplazamos las derivadas por sus respectivas formas de solución. Para Y y' y segunda. En términos de lambda, que era la combinación de componentes menos A1 sobre 0 cuando era primer orden. Bueno, en realidad lambda es la solución. El término de la solución, porque K es una constante y el tiempo es la variable independiente. Y obtuvimos esto. Sacando factor común a la lambda t por K, nos queda una ecuación de segundo orden en lambda. Que para hacerla mónica, significa que el coeficiente del orden más alto de la ecuación de segundo orden sea 1, la vamos a escribir de este modo, donde P y Q van a tener que ser de esta forma. O sea, lo que vamos a hacer es dividir por A sub 0, porque como está igualado a 0, ¿no? Acá es homogéneo, divido todo por A sub 0, este me queda 1, este me queda A sub 1 sobre A sub 0, y este me queda A sub 2 sobre A sub 0. Y eso me permite tener un polinomio mónico que es el 1 en la potencia más alta. Es una raíz de segundo orden, por lo tanto va a tener dos soluciones, lambda 1 y lambda 2. Este polinomio necesita, para que esta ecuación tenga solución, que este término no sea nulo, que es la forma de la solución. Bueno, vamos a ver qué nos resuelve. Las raíces son las raíces del polinomio, ¿no? Aplicamos la consabida formulación por una ecuación de segundo orden y obtenemos dos lambda, lambda 1 y lambda 2, de acuerdo a que es más menos. Y vamos a tener dos soluciones de la forma, K1, K2,
y a la lambda 1 y a la lambda 2. Y ambas, la suma de ambas va a constituir la solución final. Ahora, depende de los valores de A sub 1, A sub 0 y A sub 2, esto puede adquirir diferentes raíces. Reales distintas, reales iguales, complejas, conjugadas a pares por ser de segundo orden. Depende de los valores de los coeficientes, ¿no? Eso está claro. Por supuesto no voy a hacer un ejemplo de cada una de ellas, sino de uno. Por ejemplo, raíces reales distintas. Un caso de ejemplo donde las raíces de esa ecuación característica sean reales y distintas. Entonces vamos a usar nuestro consabido circuito de RC y le vamos a agregar una inductancia. Esa inductancia, por supuesto, agrega es otro elemento almacenador con otra dinámica. Ya teníamos una dinámica del condensador, ahora tenemos otra dinámica de la inductancia. Entonces seguramente que va a concluir en una combinación de dos pendientes, o sea, dos derivadas segundas. Meto en la caja negra, la excitación sigue siendo la entrada y el voltaje en el condensador sigue siendo la salida. Y los coeficientes, le vamos a poner estos valores para que algebraicamente se facilite el cálculo, ¿no? Esta es la solución. La caída en la resistencia, la caída en la inductancia y la caída en el condensador. R por I de T más L por la derivada de I respecto a T más 1 sobre C por la integral de la corriente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a la solución eléctrica. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a alimentar con un voltio. Si conseguimos una pila de un voltio. Y vamos a empezar desde el origen de la definición de los principios básicos de este circuito. Resistencia, inductancia y condensador. Acá están los coeficientes constantes. Vamos a la solución homogénea, igualada a 0. Eso significa que no tengo alimentación y que el resultado va a depender pura y exclusivamente de las dinámicas instaladas en este sistema, que son la inductancia y el condensador. Bueno, acá tenemos, la pasamos a todo derivada, lo que significa que va a desaparecer de integral, esto va a pasar a segundo orden, y esto a primer orden de derivación. Eso fue lo que sucedió. Dijimos que la corriente tenía esta forma de solución, la primera derivada y la segunda derivada. Eso lo dedujimos en la discusión analítica, donde lambda es la solución. Reemplazo las derivadas por las respectivas formas de la solución y obtengo la ecuación característica. La ecuación característica va a definir las dos soluciones que responden a las dos dinámicas involucradas en el sistema que se explicitan a través de una derivada de segundo orden de derivación. Esa es la ecuación característica. Acá están las raíces, menos 1 y menos 2 de la ecuación característica. Por lo tanto, va a tener dos soluciones de corriente. K1 por L menos T, K2 por L menos 2T, de acuerdo a los dos lambda que obtuve. Perdón, aquí es lambda. No es K1 y K2. Una consultita, profe. Sí. En la filmina anterior, en la última expresión ahí, ¿puede faltar un signo? Puede ser. En la expresión cuadrática de ¿Esta? lambda, donde dice lambda cuadrado, Es lambda cuadrado abajo. más 3 lambda. Abajo. Ah, Ahí. sí.
Sí, Ah, bien. bueno, será un más 3 lambda. A ver si cómo lo puse acá. Sí, le puse más 3. Ah, bien. Listo. Era la duda que tenía. Gracias. Esto es lambda, no K, acá hay un error. No, estoy hablando de las raíces. K1 y K2 lo tengo que averiguar. Yo sé que la formulación de la corriente, constituida por la sumatoria de la combinación de ambas raíces, es esto. Y su derivada es esto. Es la derivación de esto. ¿Mm? En el instante inicial, cuando t vale 0, cuando t vale 0, K1 más K2 es igual a 0. Por lo tanto, K1 es igual a menos K2. En el instante inicial. En el instante inicial, ¿qué sucede? Estos dos elementos son nulos, porque el primero que arranca es la bobina, porque se opone a la causa que lo produce, por ley de Lenz. Pero esto es un principio eléctrico. Razón por la cual que acá podemos deducir cuánto vale la derivada respecto a t en i de 0. 1 sobre 1. Bueno, de acá y de acá, si esto es i de 0, e i de 0 vale esto, de acá puedo obtener que K1, que es menos K2, reemplazando la derivada, me dan estos valores. De acá, si esto es igual a 1, porque acá lo obtuve, K1 es igual a 1 y K2 es igual a menos 1. Reemplazando de acá. Entonces tengo los valores K1 y K2 y tengo las dos soluciones. Vamos a armar esto. Y la corriente tiene como solución general, aparentemente esto. Porque K1 vale 1 y K2 vale menos 1. Esta es la forma en que la corriente va a variar en este circuito. Y por supuesto que tiene dos dinámicas. Una que corresponde a un elemento y otra que corresponde a otro elemento. Entonces, la solución, acá tenemos E de menos T, acá tenemos E de menos 2T. La diferencia entre ambas es, esta es la corriente. Voy a decir que va a arrancar primero en un cortocircuito, va a llegar a una condición de carga y va a amortiguarse hasta en el infinito llegar a 0, antes del infinito, por efecto de la carga del condensador. O sea que le hemos cambiado la dinámica a la corriente resultante del circuito. El voltaje en el condensador, bueno, he cometido un error algebraico que lo voy a corregir para la filmina. Tiene esta forma, el voltaje en el condensador. Proveniente de integrar la corriente y multiplicar por 2 porque C vale 1/2. Y esa es la forma de la tensión en el condensador de haber alimentado con un volt. O sea, va a llegar, bueno, el error está acá, que llega a 0,5, porque yo me había confundido, lo corregí recién en la clase anterior. La forma no cambia, es un problema escalar solamente. Pero fíjense la diferencia entre el sistema de primer orden, que es el RC, y este de segundo, que se achancha aquí en el arranque, típico de un segundo orden, y que finalmente, o sea, después de equilibrar sus dinámicas del que pone y el que saca, el inductance y el condensador juegan en contraparte, ¿no? Va a llegar finalmente hasta estabilizarse en el valor de alimentación. Lo cierto es que eléctricamente hemos llegado a una forma de la corriente, y dijimos que la corriente de alguna manera vincula la entrada con la salida, porque la corriente depende de la entrada que hemos definido, y la salida es la integral de esa corriente. O sea que si tomamos desde nuestro punto de vista la respuesta del impulso unitario, pero por convolución,
donde el sistema lineal e invariante en el tiempo, que es este circuito de RLC, tiene esta forma de la corriente, que es finalmente lo que vincula la entrada con la salida, porque la entrada produce la corriente y la salida es un integral de la corriente, o sea que está presente en ambos. Si tiene esta forma, ¿no?, la corriente, y excitamos con un impulso, la forma de conocer la salida es convolucionar esta función con el impulso. Y acá está. Bueno, algo ha pasado con mi documento. Bueno, se me ha escangallado algo acá. Acá tendría que poner, esto vale únicamente en tau igual 0, fíjense que la forma del impulso, la forma de la respuesta al impulso es igual que la función de transferencia del sistema. Vale decir que la salida y la transferencia son iguales. Por eso decimos, como al inicio, ¿no?, que la respuesta al impulso caracteriza el sistema, porque da a la salida la misma función de transferencia del sistema. Que está resuelto acá. ¿Por qué? Porque el impulso vale en tau igual 0 únicamente. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, profe, nosotros para caracterizar siempre vamos a utilizar el impulso. ¿Eso sería? Nosotros para caracterizar, o sea, la caracterización del sistema es a través de una ecuación diferencial. Y la hemos obtenido. Ahora, la respuesta al impulso experimental o simulada nos da a la salida la función de transferencia. O sea que nosotros decimos que la respuesta al impulso también caracteriza el sistema. Pero acá hemos caracterizado con una ecuación diferencial. Y le hacemos la respuesta al impulso y determinamos que sí, que la respuesta es igual a la ecuación de transferencia. La caracterización del sistema lineal invariante en el tiempo es a través de una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes. Y puede obtener su caracterización a través de la respuesta del impulso experimentalmente, o analíticamente, o simulado. ¿Sí? Está, profe, gracias. El sistema está definido por una ecuación diferencial de segundo orden, es un sistema RLC. Y si lo excitamos con un impulso, esa función se reproduce a la salida. ¿Qué pasa si ponemos otra cosa que no sea un impulso, que sea un escalón? Bueno, acá tengo el mismo sistema, con la misma respuesta, pero ahora le pongo un escalón. Y el escalón arranca en 0 y se mantiene. ¿Cómo será la convolución de esto? La respuesta al escalón ya no es la misma que el impulso. Bueno, acá está la solución y cometí un error porque usé el condensador de un faradio, ¿no? Y era un medio. Pero tiene un problema de escala, no la solución. Ahí está la respuesta. Ya lo voy a revisar y lo voy a corregir en el documento. Vale decir que con la convolución nosotros operamos la función de transferencia con la señal de excitación de entrada y podemos obtener analíticamente la salida. Esto tiene varias connotaciones. Yo no sé qué tiene esto acá adentro, pero sé que se mueve de esta manera.
Entonces, ingenierilmente hablando, yo no necesito ser de la disciplina de lo que hay aquí adentro, basta sí conocer el modelo matemático con que se mueve. Si acá adentro hay un sistema eléctrico, lo hará un eléctrico. Si hay un sistema hidráulico, lo hará un hidráulico. Si hay un sistema térmico, lo hará un especialista en temperatura. Pero para mí, un sistema está caracterizado por una función temporal que proviene de la solución de una ecuación diferencial, que involucre las dinámicas de ese sistema. Y la convolución es el operador con que puedo operar la entrada con esa función para obtener la respuesta. Se dan cuenta que nos vamos independizando de lo que hay adentro de esa caja. Bueno, si esto está claro, o medianamente claro, salvando el error de escala que cometí, nosotros tendríamos una herramienta capaz de obtener una respuesta en el tiempo de un modelo de un sistema lineal e invariante. Hay tablas de modelos. Nosotros no, en el grado, en la ingeniería en el grado, no modelamos. Es una técnica de posgrado que se usa fundamentalmente, por ejemplo, para los que hacen control. Nosotros usamos modelos tabulados, modelos básicos. O sea, hay modelos publicados de motores, de calefactores, de válvulas, de modo que cuando vamos a hacer control, que cuando van a necesitar los modelos, nos referimos inclusive al proveedor que a veces provee el modelo matemático de su dispositivo, el dispositivo que nos venden. Y nosotros lo metemos dentro del sistema y lo operamos, y lo ingenierizamos. No obstante, acá les he demostrado con un circuito muy simple que hay una equivalencia entre lo que estamos hablando y la solución analítica de lo que estamos haciendo adentro del sistema. Pero lo que necesitamos para resolver en el tiempo es la convolución. Por ahora en tiempo continuo. Bueno, si les parece, hacemos un break, un descanso, mientras se mastican un poco esto. Y arrancamos en un ratito. Perfecto, profe, nos vemos en un rato. Ok. Son las 10. A las 20 arrancamos. ¿Está bien? Perfecto. Todo, profe. Bueno, entonces, salvando el error, que ya lo voy a corregir, la forma no va a cambiar, lo que cambia es el valor al que llega. Obtenemos la respuesta que habíamos obtenido como solución eléctrica. El fin de semana lo voy a corregir y lo voy a poner, cargar corregido al documento. Lo cierto es que nosotros con la convolución podemos resolver la excitación de un circuito que está caracterizado por una formulación de una ecuación diferencial de coeficientes constantes que nos da una función que podemos convolucionar con la entrada y obtener la salida. Y nos independizamos de la tecnología que está involucrada en el sistema lineal invariante, que puede no ser de nuestra especialidad, puede no ser un circuito electrónico. Bueno, las ecuaciones diferenciales, así planteadas, nosotros las podemos representar en síntesis a través de diagrama de bloques que nos permiten identificar los parámetros de esa ecuación en forma explícita y nos permiten generar diagramas de simulación de la ecuación
no del circuito, sino del sistema como ha sido definido, porque cuando yo elijo la entrada y elijo la salida, estoy eligiendo el sistema. Al mismo circuito, yo le podría haber definido otra variable de salida, como podría haber sido la corriente, y sería otra función de transferencia. La ecuación diferencial está constituida por una combinación lineal de la salida y derivadas de la salida y las derivadas de la entrada. General, no importa el orden, pero sí que es EDO, ordinaria. Tiene dos soluciones que constituyen una combinación para obtener la solución general. Una depende de las condiciones iniciales y otra depende de la excitación, habíamos dicho. La podemos desdoblar de esta manera, de modo que I de t con A sub 0 es el término, aquí debiera ser desde 1 en adelante, porque el 0 lo saqué afuera, hay que corregir esto. Y expresar la salida en términos de las derivadas de la entrada y las derivadas consecutivas de la salida. Las operaciones involucradas para generar una síntesis de esta ecuación diferencial no son más que sumas, ¿no? Porque son sumatorias, productos, multiplicaciones, con los coeficientes constantes a las derivadas, y de diferenciación o integración en función de que, acá están expresados como diferenciación, pero dijimos que una ecuación íntegro diferencial la puedo llevar o a derivadas o a integrales. De hecho, cuando se resolvían en computadores analógicos, las ecuaciones íntegro diferenciales se llevan a integrales, y se hacen integradores con amplificadores operacionales. ¿Perdón? Entonces, cuando los computadores eran analógicos, se llevan a integrales. Cuando los computadores son digitales, se llevan a derivadas, que es muy fácil de resolver. Los computadores analógicos tienen una dificultad en el integrador, porque el integrador electrónico es un amplificador operacional. La electrónica con el tiempo, con la temperatura, se corre el offset, pero el derivador se corre el drift en el derivador. Entonces es mucho más eficiente el integrador que se puede compensar que el derivador. En cambio, en computadores digitales, como en la actualidad, la derivada es muy simple porque es una diferencia, un cociente de diferencias. Pero podemos llevarlo a integrales o a derivadas para sintetizar la ecuación. Entonces vamos a ver cómo sería la síntesis en diagrama de bloques de una ecuación diferencial así planteada. Vamos a considerar de esta ecuación diferencial que la derivada es un operador que vamos a denominar D. D, de la bibliografía, viene de derivativo, ¿no? Derivative. Es el término se mantiene en lengua castellana porque es derivada. Pero D es un operador que involucra la derivada respecto al tiempo. Nos permite, a través de ese operador, expresar una ecuación íntegro diferencial, acá expresado por derivadas, de esta manera, donde el orden K corresponde al orden de derivación, y el operador D tiene un orden K, de potencia positiva, si es derivada. Y vamos a ver que también tendrá su versión en la integral. La suma no es más que una suma. Lo que tengo en la entrada se suma y obtengo la salida de la suma. Y el producto es una ganancia. El producto es una ganancia, un amplificador. K por X es la salida ahí. Por favor, el micrófono apaguen que se me acopla. Entonces, tengo la suma, tengo el producto y tengo la integral, que la operación de integral, que va a ser un valor inicial, que es una constante, más la integral indefinida entre el instante de integración y todo el dominio, que no es ni más ni menos que un operador inverso a la derivada. Entonces podemos hacer una síntesis en derivación o en integración a través de un operador que es lo único que cambia el signo, porque es la operación inversa. Si D es derivar, D a la menos 1 es integrar. Entonces lo que vamos a hacer es
tomar una ecuación diferencial a coeficientes constantes, en este caso, ordinaria, que es capaz de representar un sistema lineal invariante en el tiempo, y generar un diagrama de bloque generalizador de esa ecuación para poder simularlo, que nos va a servir para sintetizar lo que vamos a llamar filtro en el futuro. Entonces, la síntesis de una ecuación diferencial genérica, vamos a tomar una con dos órdenes de derivación, la entrada y la salida, para poner en claro cuál es el método de síntesis, expresando los puntitos, ¿no?, como la derivación. Segundo orden de derivación en Y, un orden de derivación en Y y en X. Esta ecuación diferencial es descriptiva de un sistema arbitrario en tiempo continuo, como podría ser un RLC excitado, vaya a saber con qué, porque acá le he puesto una cosa que no sé qué puede ser. Vamos a tomar la ecuación y la vamos a transformar con este operador de derivación, reemplazando la derivada segunda de y por d cuadrado y. Y así respectivamente todos los coeficientes. Vamos a despejar el orden mayor. Les estoy indicando cómo hacerlo fácilmente, pero no tiene un solo diagrama de representación. Vamos a ir hacia uno normalizado. Despejamos el orden mayor, algebraicamente, porque he transformado la operación de derivación, en este caso, en un operador. Lo voy a ordenar de mayor a menor. Fíjense que... Oh, la pucha. X menos 4y no tiene X y 4y no tiene derivación, pero menos 3X y menos 3y sí tienen un orden de derivación, y X de t tiene dos órdenes de derivación. Y acá lo voy a simplificar. Como yo lo que necesito es la salida del sistema, la solución y de t, voy a dividir todo por d cuadrado. Así linealmente. Por supuesto, va a aparecer esto que estaba con d cuadrado queda sin derivar. Esto estaba en d dividido d cuadrado, queda d a la menos 1. Y esto que estaba en d a la 0, que es sin derivar, pasa a d a la menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, pero ese d al menos 2 en integral doble. No le vamos a llamar doble, porque una integral doble significa que tiene dos variables. Sí, Son dos integraciones. dos integraciones. No es una integral doble. O sea, integro y después integro Exactamente. a la misma expresión. Sí, pero no te preocupes porque Bueno, está bien, está bien. expresado así como un operador es para que no perdamos órdenes de Perfecto. derivación o de integración. Bien. Lo voy a acomodar, ¿no? Lo voy a acomodar de menor a mayor. D a la 0 es no derivable. Esto es un integral, o sea, no derivable ni integrable, porque acá no afecta para nada, simplemente para demostrar que están todos involucrados. Una integración de primer orden y una integración de segundo orden, que involucra estos términos, que provienen de la ecuación original. Ha sido un ordenamiento nada más. Ahí lo tengo de nuevo. Y esa es la salida. Pero como quiero ir hacia una síntesis normalizada, vamos a hacerlo con operadores unitarios. Esto tiene segundo orden. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a ordenar. Fíjense que le voy a sacar un orden y lo voy a meter dentro del otro, que ya tiene un orden. Entonces fíjense que me va a quedar anidado, y me va a quedar estos dos términos en primer orden, y estos dos términos en segundo orden. Y uso solamente un tipo de operador unitario.
¿Se entiende? Integral doble. Sí, está perfecto, ahí se entiende bien. Y lo único que hemos hecho es acomodarlo y anidarlo para poder ordenarlo en la representación. Yo les voy a tirar el gráfico completo en la pantalla y lo vamos a intentar razonar tratando de abstraernos de lo que están viendo, porque no lo puedo hacer animado. Vamos a hacer una línea aquí, a esta altura, que le vamos a llamar x de t, y va a ser la entrada de la ecuación diferencial. Y una línea aquí por el medio, que va a ser la salida y de t. Y vamos a empezar por aquí, con el término de menor orden. Fíjense que xt menos 4y de t. Me traigo y de t, lo multiplico por 4 y entro negativo, y le sumo x de t. Me estoy refiriendo a este término. Y lo integro. Entonces voy a pasar de orden 2 a orden 1 de integración. Acá lo integré. ¿Y se lo sumo a quién? A 3y y a 3x. Acá tengo 3x y acá tengo 3y. Lo integro de nuevo y lo paso a orden 0. Y se lo sumo a 2x. Acá tengo el 2x. Y ahí tengo la salida. Fíjense que primero puse la entrada, después puse la salida y después armé desde el principio de la forma que está ordenada de derecha a izquierda. Depende del orden de derivación o de integración, lo puedo sintetizar con derivadas o con integrales. Va a ser la cantidad de módulos que va a tener, de suma, porque 1, 2, 1, 2, para llegar a la solución I. Si hubiese tenido 4 órdenes, tendría 4 puntos de suma, 4 integrales, perdón. Y se iría agrandando en función de la cantidad de órdenes que tenga, y el acomodamiento sería ordenado con operadores unitarios. En este caso, integradores de primer orden. Esta es la síntesis de un filtro analógico normalizado que está caracterizado con una ecuación diferencial de coeficientes constantes representativo de un sistema lineal invariante del tiempo. ¿Lo tengo que repetir o quedó claro? Preguntita, Mario. Sí. El x de t, que bueno, es nuestra entrada, bueno, obviamente Sí. la entrada puede entrar a diferentes estadios del filtro. En este caso, i de t estaría realimentando el filtro, ¿no es cierto? Por supuesto. En 2 instancias. Sí, pero cuidado que realimentando en sus derivadas. Porque acá tengo integrales, y yo me vengo para atrás tengo derivadas, que son las derivadas de la ecuación. Sí, sí. Está armado de esta manera y pareciera que la realimentación fuese simplemente una retroalimentación, pero en realidad son los grados de derivación para un lado o integración para el otro. Ah, bien, bien. Está. Esto es de extrema utilidad para la comprensión de la constitución en la síntesis, pero además es lo que permite simularlos en cualquier programa de cálculo numérico. Yo les voy a mostrar ahora, el programa podría ser Octave, podría ser Scilab, podría ser MATCAD, podría ser MATLAB. Yo particularmente trabajo en MATLAB y les voy a mostrar la simulación, y esto tiene una característica muy interesante, que en la simulación yo acá le puedo poner cualquier entrada del set que me proponga la plataforma que use, sea Python, sea MATLAB, sea Octave, y puedo hacer una simulación sin necesidad de resolverlo, porque si no la tengo que resolver para obtener la solución por convolución. A medida que el sistema se va haciendo más complejo, la solución analítica es más compleja también. La convolución no es una operación simple, no es una operación vaga, digamos. Requiere su elaboración y su cuidado. De hecho, yo voy a tener que corregir la que hice porque me comí un 2 por ahí. En este caso, si yo obtengo en una plataforma simulada el filtro sintetizado,
Cambio acá la excitación, siempre ideal. No estamos hablando de componentes con pérdida, variante con el tiempo, con la temperatura, no, todo ideal. Pero yo acá cambio la excitación y tengo la respuesta a un toque. Si se entendió cómo lo obtuve, les muestro la simulación hecha en MATLAB. Adelante, ¿no? Bueno, en todo caso volvemos luego. ¿Lo estamos viendo en pantalla ahí? Sí, Sí, ahí se ve, profe. ahí se ve el simulador. Tal cual, este es el ambiente Simulink de MATLAB. Bueno, está con los mismos coeficientes, ¿no?, que les mostré. Acá un integrador es 1 sobre S. S es la variable de Laplace que vamos a ver el semestre que viene. Es un integrador. Y bueno, y tengo un osciloscopio acá que puedo multiplexar y les voy a mostrar en simultáneo la excitación y la respuesta de la ecuación diferencial, que es un filtro analógico porque está en tiempo continuo. Lo que no sé si puedo es bueno, está simulado en 10 segundos, corro la simulación, pero si yo hago clic acá, ustedes no ven la pantalla, las curvas, ¿no? ¿Siguen viendo el filtro? Sí, no se ve. Bien. Tengo que cambiar de pantalla, no sé por qué. Ahí está la respuesta. Y por supuesto que acá en ahora sí ven las curvas, los oscilogramas. O sea, la Sí, entrada perfecto. es entre 1 y -1. Claro, este fue la entrada del seno que le entré y este fue el ciano, el filtro. Acá se ve claramente cómo el filtro, o sea, la ecuación diferencial, finalmente lo que sintetiza es un sistema lineal que filtra y tiene ganancia, o sea que tiene un amplificador, porque depende de los coeficientes de la ecuación. Este tiene ganancia, naturalmente, si aumenta la amplitud. Desfasa, le afecta los parámetros de la señal de entrada, le hace todo lo que le hace, y yo lo puedo verificar simplemente cambiando ese seno por un escalón, por un impulso, por una rampa, por lo que necesite evaluar para comprender lo que hace ese sistema, antes de implementar, que es la inversión grande que el ingeniero tiene el que no puede errar. Entonces estas herramientas nos facilitan la evaluación preliminar de un prototipo diseñado. Nosotros no estamos diseñando, estamos analizando, pero en asignaturas posteriores, con estas plataformas van a diseñar. Bueno, si esto está claro, me vuelvo al esquema acá, de la síntesis. No es única la representación, de hecho, esto podría haber sido un integrador al lado del otro, para tener una integración de 2 órdenes. Generalmente, en Soliman también lo van a ver así, en Oppenheim también, o sea, prefiero que lean Soliman. La normalización permite individualizar en forma elemental las componentes de la ecuación. Esto luego lo vamos a transportar para obtener síntesis de filtros en el dominio de Laplace en frecuencia, para solucionar en frecuencia. Por ahora estamos resolviendo el tiempo. Pero está claro que afecta a los parámetros de la señal, un seno, el efecto de la fase, el efecto de la frecuencia, el efecto de la amplitud. Sí, la retrasó también. Sí, la fase, o sea, le manipulo los parámetros que definimos como característicos de una señal, ¿no?, que es el objetivo de un sistema. Lo que pasa es que nosotros estamos analizando, y cuando en fase de diseño ustedes van a decir qué quieren que haga el sistema. Y hay que
diseñar la transferencia para que ocurra lo que ustedes necesitan de desfasaje de transferencia de amplitud. Bueno, si esto está claro, en qué dirección hemos ido, hemos caracterizado un sistema lineal invariante en el tiempo a través de una ecuación diferencial ordinaria a coeficientes constantes. Hemos encontrado que con la convolución podemos resolver la fusión entre una señal y ese sistema para obtener una salida, y que tenemos una síntesis en diagrama de bloques que nos permite simularlo. Lo mismo vamos a hacer con tiempo discreto, buscando aplicaciones simples de tiempo discreto, ya que ustedes de matemática discreta no han visto, y nosotros vamos a tener algún concepto inicial de matemática discreta. Porque acá estamos aún en un problema matemático. Recién cuando pongamos un sistema físico, lo transformamos en un problema de ingeniería. Por ejemplo, un horno. Mientras estamos hablando de la ecuación diferencial que gobierna el horno, estamos hablando de matemática, porque estamos resolviendo matemática. Cuando se transforma en un problema de ingeniería y cuando esa ecuación responde a un sistema físico que tenemos que regular, controlar. Pero fíjense que, digo un horno porque los que hagan electrónica, los que sean idóneos en electrónica, que trabajen en electrónica sin diseñar, por supuesto que pueden hacer andar un horno, porque un PID viene autosintonizable hoy. La diferencia está en que si yo puedo definir en fase de diseño cuáles son los parámetros con que quiero que funcione. ¿Me explico? Cuando voy a programar, le saco, le pongo hasta que anda. Me gusta así. Pero eso no es diseñar. Nosotros con la metodología sistematizada del desarrollo de la plataforma, transformamos el sistema en una herramienta capaz de modificarse ordenadamente. Bueno, ¿alguna pregunta para completar la idea? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por concluida la clase para no empezar con tiempo discreto y quedarme por la mitad. Fueron publicadas las fechas de los recuperatorios, así que ¿hay alguna duda? No, profe, yo tengo una duda para saber cómo está el profe del práctico. El profe del práctico sobrevivió al COVID y bien. estamos hablando de dictar clases el lunes. Este ¿Qué lunes opinan feriado. de eso? ¿El lunes feriado? Sí, para recuperar. Sí, sí, adelante, sí. Por mi parte, soy materia Yo tampoco, dispuesta. profe. Sí, perfecto, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entre hoy y mañana lo vamos a publicar. Muy probablemente sumemos la gente de las otras comisiones que están medias rengas en práctico. Ustedes tuvieron en falta, pero parece que los otros están rengos. Con la idea de arrancar desde señales, que es donde quedamos en el práctico, y ver si podemos concluir con alguna clase adicional sistemas para que podamos arrancar el segundo semestre foja cero, con señales y sistemas que hayan tenido alguna actividad práctica. Por eso queremos usar el feriado. Y visto que Dimas tiene la disponibilidad y es proactivo en ese sentido, vamos a ver si el lunes empezamos con esa recuperación. Buenísimo, Mario. Sí, porque esta semana no tuvimos actividad práctica. Es la segunda semana que no tienen. Sí, pero quisimos, nos íbamos a acoplar al otro curso y tampoco hubo actividad, así que quedamos huérfanos. Sí, sí, lamentablemente
lo vamos a resolver por el lado de nuestro ayudante Dimas. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias a él que, estando convaleciente, pone de su disposición que podamos mejorar la situación en que nos encontramos. En realidad, siempre se desfasan las comisiones porque por los feriados, cada uno tiene diferentes fechas, ¿no? Que se pierden. Pero como yo me estoy ocupando de los teóricos de las 4 comisiones, tengo la misma intención de que terminen con el práctico en las 4 comisiones. Y empezamos foja cero el semestre que viene. Si Buenísimo. no hay más preguntas, aquí Pregunto, concluimos. profe, ¿el profe Sí. Dimas anda mejor? ¿Se está recuperando? Sí, ¿Sí? sí. Hoy no he hablado todavía con él, pero ayer estuve conectado con él y está bien, está bien. Perfecto. Gracias, profe. Lo que sí no se sabe, esta porquería no se sabe cómo va y viene, qué secuelas deja. Sí, hay muchas cosas que hoy está bien y mañana veremos. Pero en la medida que podamos, lo vamos a hacer. Han sido tiempos muy extraños los que nos han tocado vivir, pero hemos puesto lo mejor de cada uno, inclusive en este caso con un enfermo, para que parezca que todo es normal. Se agradece, Mario, se agradece. Le transmito, porque es el esfuerzo. Si no hay preguntas sobre esto, damos por concluida la clase. Perfecto, hasta luego. Y nos vemos el lunes, y es así. Les avisamos por autogestión. El horario y todo, ¿verdad? Sí, el horario va a ser el mismo, pero les avisamos si se confirma por autogestión. Disculpe, profe, pero el práctico tiene... O sea, si usted desea de Tiene 2 horarios. Claro, por eso mismo. Vamos a tratar de que sea una clase normal. O sea, el día Claro, lunes entonces como si daría a fuera las 18:15 y después a las 20 las 2 horas. comisiones. Claro. Ah, listo. Perfecto. Depende de la disponibilidad de Dimas. Ahora, entre hoy y mañana les vamos a confirmar. Sí, no hay problema. Yo para que quedara claro. Gracias, profe. Bueno, les saludo y hasta la próxima. Estamos, profe, muchas gracias. Buen fin de semana, profe. Buen fin de igualmente.